Quiero llevarlos a la escritura, pero antes quisiera que oráramos, que usted me ayude a orar para que Dios nos hable y me use a mí como un puente, como una forma de hablarte la palabra del Señor. Diga conmigo: Señor, vamos, grítelo, diga: Señor, esta noche tengo hambre por tu palabra. Todo lo que tu palabra dice es verdad, yo lo creo. Tu palabra dice que soy sano, soy sano. Tu palabra dice que fui libre, soy libre. Tu palabra dice que soy un bendecido, soy un bendecido. Y tu palabra dice que soy un hijo, soy un hijo. Por lo tanto, me va a determinar solamente y únicamente tu palabra. Por lo tanto, diga: soy buena tierra y voy a dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Quiero llevarte a la escritura. El primer pasaje que vamos a utilizar es Josué capítulo 3 y verso 5. El Señor habla a este gran hombre, este gran libertador, Josué, y le dice, Josué le dijo al pueblo, más bien: santificaos, porque Jehová, ¿qué va a hacer? Pero qué suavecito, ¿qué va a hacer Jehová? Maravillas entre vosotros. Josué, revisando la escritura, en el capítulo 2, Josué había enviado espías a la tierra prometida. Josué había mandado espías a la tierra prometida, y había acontecido aquella historia que habíamos hablado días atrás acerca de Rahab la ramera. Pero hay un verso que el Señor me puso a observar en el último capítulo de Josué 2, verso 24, que dice: ellos dijeron, el Señor nos ha dado el territorio, pues toda la tierra o toda la gente nos tiene pavor. Siempre que Dios, escuche bien, nos quiere introducir en un tiempo de conquista, en un tiempo de cosas grandes, el enemigo lo sabe. Gracias a Dios por alguien que dijo amén. Siempre que Dios quiere hacer maravillas, que Dios quiere hacer milagros, que Dios quiere introducirnos en un tiempo de respuestas, el enemigo lo sabe y el enemigo tiembla de temor. Cuando Dios envía a través de Josué los espías empezaron a mirar la tierra y miraron que era una tierra grande, buena, porque todo lo que Dios da siempre es bueno. Alguien diga amén. Todo lo que Dios quiere para los hijos de Dios siempre será bueno. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien. ¿Cómo? Pensamientos de bien. Entonces, a mí me llamó la atención que todos los enemigos de Israel tenían miedo, tenían horror. Es muy importante que siempre usted recuerde que quien debe tenerle miedo a usted es el enemigo y no usted al enemigo. Nunca debemos caminar con temor. La enfermedad no debería de causarle temor a usted. Usted debería causarle temor a la enfermedad, porque ya la enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario. ¿Alguien está conmigo? Entonces tenemos que entender nuestro papel. Con el Señor en medio de nosotros siempre habrán maravillas. Ahora mira esto. En la temporada de Moisés, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: ve y golpea la roca, golpea el mar, y el mar se va a abrir. En otra ocasión el Señor le dijo: háblale a las aguas, y ahí fue cuando Moisés se enojó y golpeó, y Dios le dijo: no entrarás a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho: háblale, no golpea la roca. Pero me gusta la temporada de Josué, que es la temporada en la que yo creo que está viviendo la iglesia. Es esta temporada, una temporada de conquista, una temporada de maravillas, una temporada donde Dios nos está llevando de menos a más. Alguien diga amén. Ahora, en la temporada de Josué, el Señor ni siquiera le dice a Josué que le hable al mar. El Señor no le dice que lo golpee ni que le toque, sino simplemente que camine. Alguien diga conmigo, que camine. Josué le dice a los sacerdotes: ustedes empiecen a caminar. Y me llama la atención la instrucción que Dios le da a Josué, y le dice que la adoración vaya primero, que los sacerdotes vayan primero y el arca al frente. Siempre usted va a ver que para que Dios nos pueda llevar a la mejor temporada de nuestra vida, siempre la adoración, la alabanza tendrán que estar de primero. Alguien diga amén. Y entonces vemos cómo los sacerdotes, eso es impresionante, en el capítulo 3 de Josué, dice que cuando los sacerdotes iban caminando y tocaron las aguas, ¿qué tocaron?
Imagínate, no tuvieron que orar, no tuvieron que hablarle. Moisés tuvo que hablarle, Moisés tuvo que golpear para que algo sucediera. Los sacerdotes que llevaban la unción, que llevaban la adoración, simplemente cuando tocaron las aguas, escuche lo milagroso, lo que Dios hace. Por eso se llama este mensaje: Dios hará maravillas. Dice que cuando tocaron las aguas del río Jordán, ellas se empezaron a amontonar y se hicieron como un muro. Alguien diga gloria a Dios. Yo quiero que usted se imagine, cuando ellos tocaron las aguas empezaron a retroceder y se hicieron como una pared, esperando que ellos cruzaran en seco. Ya el pueblo de Israel había visto ese milagro, pero nunca habían visto que mientras ellos caminaban y los pies tocaban el río, el mar tocara los pies de los sacerdotes, el mar se detendría. ¿Sabes por qué quiero decirte esto? Hay cosas y hay milagros que van a suceder cuando usted esté caminando. Voy a decirlo de nuevo: hay cosas y milagros que no van a suceder mientras estamos queditos, mientras estamos esperando, mientras estamos planeando. Hay cosas que Dios te va a entregar mientras tú te mantengas caminando. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy se meta en su cabeza: que usted tiene un Dios de maravillas, un Dios grande, un Dios poderoso. Alguien diga amén. Cuando usted revisa el verso 13, dice: y los sacerdotes llevaban el arca. Y dice: y cuando sus pies tocaron el agua, las corrientes de las aguas se detuvieron río arriba, y el río se levantó como un muro. Impresionante. Toque al que está a la par suya y dígale: tenés un Dios impresionante. Yo no sé qué necesita usted ver en estos días, pero tienes un Dios impresionante. Ahora, lo llevo al verso del domingo para entrar otra vez en el tema de Dios hará. Job capítulo 8 y verso 21 dice la escritura algo poderoso, hermoso. Dice: Dios, por eso este mensaje se llama Dios hará. Dios hará que vuelvas. Ay, qué suavecito. Dios hará que vuelvas y a lanzar gritos de alegría. Con este versículo inicié el domingo y hablamos de la mujer de los 18 años estando jorobada. Hoy quiero hablarles de un matrimonio a quien Dios hizo volver a reír. Dios hizo un milagro tan grande en este matrimonio que terminaron gritando de alegría su milagro. Ahora, este es uno de los milagros más impresionantes que se registran en el Antiguo Testamento, dentro de los muchos, porque déjeme decirle que hay algunos que dicen que Jesús hizo 36 milagros, otros dicen que 33. Lo cierto es que hay un pasaje de la escritura que dice que no alcanzarían los libros. ¿Alguien está conmigo? Para registrar los milagros que Jesús hizo en la tierra. Dice: no hay libros, no podríamos terminar de escribir todas las maravillas y los milagros que Jesús hizo en esta tierra. Los que se contaron y conocemos, se contaron para que usted y yo los podamos predicar, los podamos usar como una plataforma de fe. Pero hay muchísimas cosas que Dios hizo que no fueron reveladas, porque usted y yo tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios ilimitado. Alguien diga amén. Volviendo al tema, Dios dice este pasaje: hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría. Ahora vamos a ir al libro de Génesis y vamos a estudiar a este par de adultos mayores. Hay que decirles así ahora: adultos mayores, ¿verdad? Hoy la sociedad así les llama a nuestros adultos mayores. No les decimos ancianos, sino les decimos adultos mayores. Pero mira aquí, Génesis capítulo 17 verso 15. Además, Dios le dijo a Abraham, uno de nuestros personajes: Abraham, de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará ¿cómo? Saraí. Su nombre será Sara. Saraí quiere decir princesa triste. Cuando usted se va al original del nombre, Saraí quiere decir princesa triste. Dios no quería que ella fuera una princesa triste y le dice: yo quiero que ahora en adelante se llama Sara, princesa feliz. ¿Cómo se llama ella? Mira que Dios cambia la tristeza en alegría. Desde el nombre Dios ya estaba trabajando a Sara para un milagro. Y le dice: de ahora en adelante se va a llamar princesa feliz. La voy a... Toque al que está a la par suya y dígale: déjate bendecir. Dios es un Dios que ama bendecir a sus hijos. Aquel que está peleado con la palabra bendición, en esta iglesia va a tener un problema, porque en esta iglesia creemos en la bendición de Dios. Mira, la voy a bendecir para que te dé una locura. Déjeme decirle que esto, cuando uno lo lee así rápido, pareciera un texto común y corriente, pero Sara tenía 90 años. ¿Cuántos? 90 años tenía doña Sara
cuando a Dios se le ocurre decirle que la va a hacer una princesa feliz, y le dice a su esposo Abraham: ella te va a dar un hijo, y de sus descendientes, no de su descendiente, de sus descendientes se formarán muchas. Mira que si Dios bendice en gran manera, Dios no le dijo a Abraham: mira, te voy a dar un hijito. No, te voy a dar generaciones, naciones te voy a dar. Cuando Dios bendice, bendice así. Gracias a Dios por ese amén. Cuando Dios quiere bendecirte, lo hace en gran manera. Abraham, no solo te voy a dar un hijo, de ese hijo saldrán naciones, y algunos de ellos serán. ¿Qué tal que Dios le diga a ustedes que de sus hijos y de sus nietos van a salir presidentes, van a salir hombres de gobierno, van a salir hombres de trayectoria, van a salir los mejores jugadores de fútbol, van a salir los mejores deportistas, van a salir los mejores estudiantes? ¿Sabes por qué? Porque Dios pensó, ha planeado que de tu generación Él hará cosas grandes. Alguien diga amén. Yo siempre he creído que de mi generación Dios hará cosas grandes. Ahora mira, esto lo dice Dios. Abraham, ahora le está hablando a un hombre que no ha podido ver a su esposa embarazada. 90 años tenía Sara y Abraham no había podido verla embarazada. Y Dios le está hablando de un montón de cosas, y ni siquiera ella era una mujer que podía procrear. Ahora mira esto, de verdad que Dios es impresionante. Y algunos de ellos eran reyes. Abraham se inclinó ante Dios, acto de adoración, y entre dientes, ¿cómo? No crea usted que Abraham era así tan buenote como uno a veces dice que Abraham, no, míralo, mira esta versión. Y entre dientes dijo: ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo cuánto? Pareciera que Dios lo que le iba a dar era un nieto, mejor, ¿verdad? Sí, porque con 100 años ya uno no tiene hijos, ya uno tiene ni nietos. Te voy a dar un hijo cuando tiene 100 años. ¿Y cómo va a tener un hijo Sara? Abraham estaba en la completa razón, estaba en la lógica. Pero yo quiero decirte hoy desde este altar que para ver un milagro tú no puedes estar en tu lógica. Para que tú veas lo que Dios va a hacer contigo, tú no tienes que ver las cosas en el mundo natural. Tienes que aprender a ver las cosas en el mundo de Dios, en el mundo de la fe. Diga conmigo: a partir de hoy voy a ver las cosas como Dios las ve. Diga conmigo: no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Muy bien. Ahora miren esto es hermoso. ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene cuántos? No, si ya Sarita ya se le pasó, ya tiene 90. Así que se echó a. Oye, Abraham se rió. ¿Hace cuántas semanas, meses o años usted no se ríe por algo que Dios le ha dicho que va a hacer en su vida? ¿Hace cuánto Dios le dio una palabra, usted se ríe como diciendo: a mí? Para ver, seguro era para la que estaba atrás. Hay cosas que a veces Dios nos dice que son tan grandes que a uno le causan asombro, a otros les causa duda y a otros les causa risa. Esa risa de Abraham era una risa cuestionable, ¿no? No fue Abraham que se rió, y Sara también, los dos se rieron. Pero escucha bien, uno cuando ve a Abraham como el padre de la fe, no ve estos detalles, que antes de que Dios lo llamara padre de la fe, ya se había echado sus risitas como dicen: ay Dios, qué humor el tuyo, ¿no? Ay Dios, sí que tiene humor. Yo, papá, a los 100 años, ¿cómo voy a alzar a ese niño? Quiero que usted se imagine que Dios, cuando le dio a Abraham a Isaac, le dio fuerzas para alzarlo, le dio fuerzas para jugar bola con él, para alzarlo. ¿Usted me está entendiendo? Porque Dios, cuando hace un milagro, lo hace completo. Yo me pongo a pensar, a los 100 años, yo tengo 52, y cuando vienen mis nietas yo quedo cansado. Con 52 yo digo: wow, qué energía. Suben a la segunda planta, bajan, y yo ya no quiero seguirle el paso. Pero él tenía 100 años y Dios le estaba diciendo que daría un hijo. Ahora, diga conmigo: si Dios lo dijo, Dios lo hará. Vamos, repita eso porque parece una frase, pero no es una frase, es una declaración de fe. Diga: si Dios lo dijo, Dios lo hará. Diga conmigo: todo lo que Dios me ha prometido, Dios lo cumplirá.
¿Usted está creyendo lo que usted está diciendo? Muy bien, excelente. Vamos al siguiente texto para ver en qué terminó esta historia. Le dije, en el libro de Job, la Biblia dice que Dios te va a hacer reír. Abraham se rió no porque Dios en ese momento le estuviese haciendo un milagro, sino por la incredulidad, por la resistencia a la palabra. Pero mira lo que hace Dios. Dios es tremendo. Génesis capítulo 21. Léalo conmigo. Santo es el que vive. Que ese no se los pasé, tal como Dios se lo había prometido. Génesis capítulo 21, verso 1. No sé si no lo pasé a producción. Dice: tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó tal y como Dios se lo había ¿qué? Prometido, y en la fecha exacta. Toque al que está a la par suya y dígale: Dios tiene un día, una hora para darte el milagro que tú estás creyendo. Tu milagro tiene fecha, porque Dios siempre que va a hacer un milagro le pone fecha. Dele un aplauso a Dios, dele un aplauso a Dios. Vamos, arriba. En la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham. Dice la Biblia, mire cómo dice: quien era ya muy anciano. ¿Cómo estaba? Y lo circuncidó a los 8 días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir risa. Cada vez que llamaban al nombre Isaac, el nombre de Isaac le recordaba a Abraham que él se había reído porque no había creído. ¿Alguien está conmigo? Dios es tremendo. Póngale como usted se rió aquella ocasión conmigo. Cada vez que Abraham escuchaba o llamaba a su hijo, estaba recordando el día en que entre dientes dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Hay días en los que uno se pregunta y uno dice: ¿cómo? Dios ha hablado, por ejemplo, de esta iglesia, que seremos portadores de un avivamiento, y uno dice: ¿y cómo? Que vamos a hacer un templo de adoración o de adoradores muy grande y que serán multitudes, y uno dice: ¿y cómo? Pero Dios no tiene ningún problema con lo que tú dices como o entre dientes te rías. Dios dice: cada palabra que yo he dado la voy a cumplir. Alguien diga amén. Vamos, alguien diga amén. Alguien dele un aplauso a Dios. Si usted está esperando un milagro, usted está en el lugar correcto, con la gente correcta y el día correcto. Alguien diga amén. Ahora, dice: cuando nació Isaac, nombre que quiere decir que se ríe, Abraham tenía 100 años. Ahora mira esto. Sara entonces dijo: Dios me ha hecho reír. ¿Qué dijo Sara? Porque Dios dice en el libro de Job capítulo 8 verso 21 que Dios va a poner risa en tu boca. Dice que Dios va a poner gritos de alabanza en tu boca. Aquí se está comprobando que cuando Dios habla, Dios cumple. Dice Sara: Dios me hizo reír, y todo quien lo sepa se reirá conmigo. Abraham jamás se hubiese imaginado que siendo ya viejo tendría hijos suyos. ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que Abraham era un adulto mayor, Sara era una señora de 90 años, y Dios quiso ponerle una risa en su boca. Abraham se rió, Abraham disfrutó luego de aquel momento donde Dios se le apareció, poder ver ese sueño cumplido. Yo vengo a decirte que no importa si tienes 5, 10, 50, 60, 70 años, 80, 90, cuando el poder de Dios está sobre ti, nada ni nadie va a impedir que tu milagro sea realidad. No importa que la ciencia diga que no se puede, no importa que los demás digan que no se puede, no importa qué tan difícil parezca lo que Dios va a hacer, Dios tiene el poder para hacer milagros en sus hijos. Cómo me gusta el Dios que tenemos, porque no tiene límites. Diga conmigo: Dios no tiene límites. Hay situaciones en nuestra vida donde pensamos que ciertas cosas son imposibles. Hay ciertas cosas que nos dan risa. Dice uno: ¿cómo? Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Yo, siendo sincero con ustedes, hay momentos en que a mí me da risa. Digo: ¿pero cómo? Yo, Señor, aquí en Alajuela. Sí. Ahora, un hombre viejo y sin hijos, Dios lo llevó a ver las estrellas. ¿Cómo? Hay momentos en tu vida que lo primero que Dios necesita es que tú empieces
a ver lo que tú quieres vivir. A mí me llama la atención que Dios tuviera que sacar un día a Abraham de su tienda. ¿De dónde? Y decirle: Abraham, sal de tu tienda. Sabes, hay días en los que usted va a tener que salir de su rutina. Hay días en los que Dios le va a decir: mira, has estado muy conforme con lo que estás viendo, sal fuera de la tienda, porque yo quiero que mires hacia el cielo, porque del tamaño de lo que tú logres ver es lo que yo te voy a entregar. Hay días en nuestra vida que nuestra cotidianidad nos envuelve, y todo lo que vemos a nuestro alrededor es lo que Abraham miraba en aquella pequeña carpa o tienda. Hay cosas que lo único que alcanzamos a ver es lo que está sucediendo en mi familia, a mi alrededor. Pero déjame decirte que Dios puede hacer cosas tan grandes en tu vida como las que nunca habías imaginado. Tú sabes, Dios le dice a Abraham: sí, Señor, sal de tu tienda. Señor, ¿qué? Que salgas de la tienda. Y a veces para salir de la tienda hay que poner acción, hay que poner movilidad, hay que ponerle fe. Abraham se asoma. Yo quiero que usted se imagine saliendo de su tienda de campaña. ¿Y ahora qué? Alza tus ojos y mira. ¿Qué miro? Mira las estrellas, Abraham. ¿Las puedes contar? Jamás. Son muchas. Dios le estaba diciendo a Abraham: yo quiero que tú le tomes una foto a ese cielo, porque me he dado cuenta que Dios necesita que usted vea primero en el mundo de la fe para luego poder materializar lo que usted está creyendo. Yo quiero que tú mires esas estrellas. No olvides esto, Abraham, que te estoy enseñando, porque así como tú ves ese cielo lleno de estrellas, así será tu generación. Mira, Abraham, ¿estás viendo la arena? Sí, ¿la puedes contar? No, así. Oye, yo quiero que usted se imagine la cantidad de arena que hay en el mar, iba a decir, en el desierto. Y que Dios le dijera a Abraham: así será tu generación. Y Abraham no tenía hijos todavía. Y Dios me habla y me dice: dile a la iglesia que si ellos pueden creer en lo que yo les diré, ellos van a vivir todo aquello que yo les he prometido. No importa qué tan difícil se mire el panorama. Hemos estado muchas veces en situaciones donde pareciera que no vemos la salida. Pareciera que las cosas a nuestro alrededor se complicaron. Pareciera que ya no hay solución, pero el Señor siempre aparecerá con una palabra y nos dirá: acuérdate de mis promesas. Mire por la fe su casa. ¿Usted está creyendo por su casa? ¿Habrá alguien aquí que dice: pastor, yo estoy creyendo que en este año Dios me da casa? Mire su casa. En algunas ocasiones recuerdo que Dios me puso a decirle a la iglesia: tú quieres una casa, para empezar tienes que saber a dónde la quieres. Porque si usted no sabe dónde la quiere, Dios no sabe dónde se la va a entregar. Entonces a Dios hay que ser específico. Señor, yo la quiero en el Coyol. Ah, ok. Yo, por ejemplo, cuando vine a esta ciudad, le pedimos a Dios una casa en el Coyol. ¿A dónde vivimos? En el Coyol. Para Dios no fue difícil darme una casa en el Coyol, porque yo le había dicho que la quería. ¿Dónde? Una vez un gran hombre de una iglesia en China, que escribió un libro tremendo que se llamaba La Cuarta Dimensión, decía que él le oraba a Dios y tenía una iglesia de 1 millón de personas. ¿Cuántas? Imagínate, 1 millón de personas. ¿Sabe lo que es tener una iglesia de 1 millón de personas? Venir usted a un culto de 1 millón y que el pastor le diga: tiene que saludar a todos los hermanos hoy, y cantar ahí bienvenidos a todos y ir a abrazarlos a todos. O sea, se le va el culto 2 horas y no hemos terminado de saludarnos. 1 millón. Y Dios le dijo a él, más bien él le decía: Señor, yo te estoy pidiendo una bicicleta. Te estoy pidiendo una bicicleta y tú no me has dado la bicicleta. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Hijo, tú me pides una bicicleta, pero ¿cómo la quieres? Hay bicicletas de color negro, hay bicicletas 28, bueno, en ese entonces habían otro tipo de bicicletas, pero yo quiero que usted se imagine que habían 26, habían 28, habían chopper, habían de montaña, habían de ruta. ¿De qué color? Negra, blanca. ¿Alguien me está entendiendo? Y él dice: wow, es cierto, nunca le he pedido. Y el día que le pidió a Dios la bicicleta negra, ¿saben de qué color le dio Dios la bicicleta? Negra, con las características que él pidió. A veces nosotros no sabemos pedir a Dios, y para Dios es muy complicado cuando tú no le sabes ser específico. Tenemos que ser específicos. Entonces, si usted quiere ver algo en su vida, yo le decía a la iglesia: ¿ya usted vio cuál es la casa que usted quiere? Hay muchos testimonios de muchas personas que yo conozco en la iglesia
que fueron primero a ver y decían: así va a ser mi casa. Porque todo aquello que yo puedo ver y puedo creer, yo lo puedo tener. Voy a decirlo de nuevo: todo aquello que yo puedo ver y yo puedo creer, yo lo puedo tener. Por eso Jesús hacía milagros evidentes ante la mirada de la gente, para que la gente pudiera ver el milagro, y al ver el milagro pudieran creer en el milagro. Diga conmigo: todo lo que yo veo y todo lo que yo creo, Dios lo puede hacer. Ahora, mire su familia. ¿Cómo está mirando su familia? ¿Usted la está viendo como el problema o la está viendo como la familia de levitas que Dios va a usar en esta ciudad? ¿Cómo está viendo a sus hijos? ¿Perdidos? Pastor, es que mis hijos están perdidos, están en el mundo. Tú tienes que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Gracias por ese amén. Yo y tú tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Dios siempre ve el producto terminado. Alguien diga amén. ¿Cómo está viendo su negocio? Muy mal, pastor. Mira qué ventas en el mes de septiembre. Vamos para atrás. ¿Cómo estás viendo los números? ¿Los estás viendo en el mundo natural o estás viendo las cosas en el mundo espiritual? Habla las cosas como Dios las habla. Bendice. Habla lo que Dios quiere que tú hables y vivirás todo aquello que Dios ha prometido en su palabra. Hágase merecedor de las promesas de Dios. Gracias, me gustó, Rosy, ese amén. Hágase merecedor creyéndole a Dios con todo su corazón, que el que cree verá la gloria de Dios. Alguien diga amén. Diga: todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Yo quiero enseñarte del Dios que hace maravillas, del Dios poderoso, del Dios ilimitado. Vamos a ir ahora sí al libro de Isaías. Allá arriba, producciones, pido disculpas porque me brinqué un versículo. Entre los cerros de desiertos, ¿cómo? Entre los cerros desiertos y entre los áridos valles haré que broten ríos y arroyos y manantiales. Dios es especialista. Donde el hombre no puede trabajar, Dios puede hacer cosas grandes. Mira, es el escenario más cerros desiertos, o sea, desérticos, áridos, tierra árida y seca. Es donde yo voy a hacer que los ríos y los arroyos y los manantiales corran. Eso solamente lo puede hacer un Dios como tu Dios. Ahora mira esto: en los lugares más plantaré toda clase de... O sea, alguien que me diga en qué está pensando Dios. En un lugar seco, en un lugar árido, donde no hay aguas, Dios dice: ahí yo puedo plantar y ahí yo puedo cosechar. Y por aquello dice: toda clase de árboles, toda clase de árboles. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita hacer cosas desde la plataforma de la lógica. Dios hace plataformas desde su gran poder. Me gusta Dios, me gusta cómo es nuestro Dios. Ahora mira yo he creado todo esto. Entonces, ¿por qué es que Dios quiere hacer milagros en su vida? ¿Por qué? Porque entonces comprenderán. ¿Sabes cuál es la carta de presentación de Dios? Los milagros. Gracias por un amén que escuché ahí. Voy a ver si alguien me escucha. ¿Sabes cuál es la mejor carta de presentación que Dios tiene? Los milagros. Donde Él hace milagros, allí la gente cree. Por eso las multitudes seguían a Jesús, porque hacía grandes milagros. Y aún los fariseos, aún aquellas sectas religiosas, aquellas sectas dogmáticas que lo cuestionaban, tenían que creer. Porque déjame decirte que no hay una evidencia más poderosa que Dios ame hacer entre sus hijos, que sean maravillas y milagros, para que la ciencia médica se asombre, para que el hombre se asombre y para que el hombre tenga que levantar la mirada al cielo y diga: esto es producto del poder de Dios. Solo Dios puede hacer ese milagro. Solo Dios pudo hacer ese milagro. Alguien diga amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que hace milagros cuando otros no pueden creer. Dios puede hacerlo. Yo quiero que usted se imagine: solo a Dios se le ocurre plantar, hacer que los árboles puedan dar fruto en medio de la tierra seca y árida. Tú le vas a vender a un campesino un lugar seco y árido, no te lo compra. Te va a decir: yo no necesito esa tierra, yo no quiero esa tierra. Esa tierra es incapaz, esa tierra es infructífera. Pero Dios, diga conmigo, Dios puede hacer milagros de la nada. ¿Desde dónde? Todo lo que tú logres creer
Mira que se lo he dicho varias veces, lo vas a lograr ver. Todo, diga conmigo, todo. Ahora mire lo que dice el segundo libro de Reyes, para ir terminando, versículo 1 y 2. Vea este Dios que hace maravillas. Eliseo respondió, escuchen el mensaje del Señor. El Señor dice, ¿quién dice? Mañana. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser tu milagro? Mañana a estas horas, a la entrada de la ciudad, se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda. O sea, Dios estaba diciendo, se va a poner barata la cosa. Ahora, tú te ríes, pero ¿sabes qué estaba pasando en el contexto? Había hambre. Había tanta hambre que una mujer se quería comer al hijo de la otra mujer. Había sequía, había necesidad, había hambruna. No había que comer, los animales estaban muriendo porque no había paja, no había agua, la gente se estaba muriendo. El pueblo estaba atacándose unos a otros porque no había comida, había un caos terrible cuando sucede esto. Pero Dios manda a Eliseo, el profeta, porque todo puede cambiar con una palabra de Dios. La peor temporada de su vida, la peor temporada de su familia se puede terminar si Dios da una palabra a su alrededor. Ahora mira esto, dice mañana. ¿Cuándo? ¿Cuándo puede suceder tu milagro? ¿Cuántas horas necesita Dios para hacer un milagro? Mañana. 48 horas, 12 horas, 1 minuto, 1 segundo, porque recuerde que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Ahora miren esto, mañana a estas horas a la entrada de la ciudad se podrán comprar 3 kilos de harina fina por tan solo una moneda de plata y 6 kilos de cebada por el mismo precio, 2 por 1. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios. Tenga cuidado usted de dudar de la palabra de Dios. Dios me dijo, todo aquel que dude de mi palabra no comerá, no recibirá, no disfrutará de los beneficios de mi palabra. Ahora mira esto. Entonces el oficial ayudante del rey le contestó al hombre de Dios, eso no ocurriría ni aunque ¿quién? Ni aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Mire la palabra del profeta. Eliseo le dijo, ¿lo qué? ¿Lo qué? Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada. Esta es una tremenda palabra. Escúcheme, no llovía, había hambruna, pero Dios envía al profeta a decir, mañana todo va a ser diferente. Mañana el tiempo, la temporada mala se termina y empieza el tiempo de la abundancia. Yo no sé cuál ha sido tu temporada, no sé cuál es tu prueba. No sé qué perdiste, no sé qué te quitaron, no sé qué tuviste que hacer en los días pasados, pero estás esperando una palabra. Hoy te traigo una palabra de parte de Dios. Dios puede cambiar de hoy a mañana tu temporada. Lo que hoy no hay, mañana va a abundar. Lo que hoy se perdió, mañana lo vas a recuperar. Lo que no había, mañana lo vas a tener en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es grande, Él es maravilloso. Él puede hacer cosas grandes en medio de sus hijos. Pero el único problema aquí es este, que el que no cree lo va a ver pero no lo va a disfrutar. Dios me dijo, mucha gente va a ver cosas que yo voy a hacer, pero no van a participar de ellas. De hecho, en esta temporada en la que estamos viviendo, estamos comprando una montaña. Muchos la vieron pero no pudieron ir a disfrutarla. ¿Me está entendiendo? No entendieron. No entendieron que Dios quería meternos, introducirnos en una temporada de conquista. Vieron, se dieron cuenta, se darán cuenta, te van a ver ahí, te van a ver a mí, ahí adoraremos, ahí levantaremos, pero no fueron parte de lo que no creyeron. Así es esto. Este reino es de los que creen. Gracias a Dios por 3 amenes. Este reino es de la gente agresiva en la fe, de la gente que entiende que cuando Dios da una palabra, Dios la cumple por encima del que se ríe. Hay mucha gente que se pudo haber reído diciendo no pueden, pero Dios dijo sí, yo puedo. Si yo no estoy ahí, claro, si yo no estoy ahí, si yo no aporto ahí, no van a comprar. Y Dios dice, me río. Yo no necesito lo que el hombre me puede dar. Yo soy el Dios dueño de todas las cosas, dueño de toda la plata, dueño de todo el oro. Y Él lo hace a su manera. ¿Alguien me está entendiendo? Dios poderoso. Dígale al que está a la par suya, si el Dios poderoso está con usted, está seguro. Sabes, llegaron momentos en la conquista del monte Tabor que Dios me habló.
Y Dios me dice: yo creo que tú estás confiando mucho en los números. En algún momento le dijo el profeta: no confíes en los carros de guerra, no confíes en las armas. Le dijo Dios: confía en mí. Y yo dije: no, yo estaba confiando mucho en números, estaba confiando en nombres, apellidos. Y Dios me dice: recuerda que yo soy. Y una vez más volvió a demostrar que cuando Él está, todo se puede. Dale un aplauso a Dios, vamos, dale un aplauso a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Ahora mira, a veces Dios necesita enseñarnos sencillez y humildad, porque la fe es la que vence el mundo, la fe es la que vence las circunstancias. Cuando esta palabra fue liberada por el profeta Eliseo, el hombre más sabio, el hombre que estaba a la par del rey, el asesor del rey, dijo: no puede ser, rey, este profeta te está burlando, este profeta está hablando algo increíble, esto no puede suceder, ni aunque Dios mismo descendiera. El profeta Eliseo se vuelve y le dice: ¿sabes una cosa? Tú lo vas a ver, pero no vas a comer de eso. ¿Sabes qué sucedía mientras la palabra era liberada? Habían 4 leprosos. ¿Cuántos? ¿Pero qué dije? Leprosos. Ni siquiera estaban dentro de la ciudad, porque no los dejaban ser parte de la ciudad. Te dije que la religión judía era muy estricta con los defectuosos, con las personas que tenían algún problema físico. Entonces los echaban fuera de la ciudad. ¿Sabes dónde estaban ellos cuando la palabra fue liberada? Afuera. Diga conmigo: estaban afuera. Eso es como que yo ahorita le esté diciendo a usted que Dios va a hacer algo y haya alguien aquí que no está en la iglesia y empiece a vivir lo que yo estoy hablando aquí sin estar aquí. Es tremendo. Y dicen ellos: vean, nos estamos muriendo de hambre, no hay nada que comer, vamos al campamento enemigo, si nos matan, que nos maten, de por sí nos vamos a morir de hambre. Y se pusieron en marcha. ¿Y cómo? Vamos, se van los 4 caminando. Y cuando llegan al campamento del enemigo, los enemigos escuchan. Oigan lo que Dios hace, agárrese duro. Oigan lo que los enemigos escuchan. Los enemigos escuchan como que viene un ejército. ¿Qué oyeron? ¿Y cuántos eran? Dios hizo que los zapatos de ellos se les amplificaran, las chancletas, no sé lo que usaban. Y cuando ellos caminaban, lo que escuchaban los enemigos era un estruendo y decía: ahí viene el pueblo de Israel con todo el ejército. Y salieron corriendo. Y cuando salieron corriendo, dejaron las joyas, dejaron la comida, dejaron los animales, dejaron la plata, el oro. ¿Alguien me está escuchando? Dejaron armas, todo lo dejaron botado. Y cuando los 4 leprosos llegaron al campamento de los enemigos, lo que se encontraron fue un botín. ¿Alguien está conmigo? Un botín. Y dijeron: ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Ellos nunca entendieron, porque hay milagros que usted no va a entender, pero los va a vivir. Hay milagros que usted no va a encontrarle la lógica, pero Dios los va a hacer, porque Él es poderoso, grande, omnipotente. Alguien diga: gloria a Dios. Hay milagros que nos va a costar entender, pero los vamos a vivir. Ahora, ¿saben qué pasó? Fueron y dijeron: no, pero esto es demasiado. ¿Cuánto era? Ellos dijeron: no, pero lo que había era, lo que se encontraron era demasiado, era mucho para ellos 4. Y dijeron: no está bueno que nosotros nos quedemos con estas buenas noticias solo nosotros, vamos a decirle al rey. Y cuando se volvieron a contarle al rey, ¿sabes dónde estaba el rey? Arriba, en la muralla, y los leprosos fuera del campamento. ¿Dónde estaban ellos? ¿Sabes quiénes fueron los primeros de disfrutar el botín? Los leprosos. Escucha esto, porque esto no es para el que está a la par del rey, esto es para el que cree la palabra de Dios. Y estaban arriba en el muro y les dicen: rey, fuimos al campamento enemigo y nos encontramos un botín. Los enemigos huyeron, mi rey. Ahí hay plata, hay oro, hay caballos, hay comida, hay abundancia, hay harina. Y el rey dice: será una trampa. Y entonces salieron los ejércitos del rey, salieron. Y cuando salieron los caballos y todo, atropellaron al hombre que estaba a la par del rey, le pasaron por encima con los caballos. El hombre vio la palabra cumplida, pero nunca comió de la palabra que Dios habló. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Hasta eso se cumplió. Verás, mas no comerás de eso. Y dice la Biblia que al otro día, ¿cuándo? Diga conmigo: al día siguiente, en Israel había abundancia para todos. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tú necesitas para que todo cambie es una palabra que sale de la boca de Dios. Una temporada se termina, una enfermedad se termina, un hijo vuelve a casa, un matrimonio se restaura, un negocio se levanta.
Algo se puede recuperar cuando Dios da una palabra. ¿Alguien está creyendo que Dios hará cosas grandes? Último pasaje y termino. Segunda de Reyes, capítulo 3 y verso 15. Este se lo voy a tener que hacer leído porque se me fue el tiempo. Mas ahora, dijo el profeta, traedme un adorador. Hazme una notita ahí, adorador. Eso. Mas ahora traedme un tañador, un adorador. Y mientras el tañador estaba tocando, la mano de Jehová vino sobre. ¿Usted quiere vivir cosas grandes en su vida? Provoque momentos de adoración. Mientras ellos están tocando, usted debería estar esperando que la unción, que la gloria, la revelación de Dios caiga sobre tu vida. Eliseo conocía el poder de la música, de la adoración, y dijo: yo para poder profetizar necesito adoración. Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos. ¿En dónde? En un valle. ¿Haced cuántos estanques? Qué raro que Dios siempre habla de mucho. Lea la Biblia y usted verá que Dios siempre habla de mucho, de abundancia, de grande. Porque un Dios grande siempre hará cosas. Hagan muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis, léalo conmigo, viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de. Entonces la pregunta es: ¿cómo se va a llenar los estanques si no va a venir viento ni va a venir lluvia? Otra vez Dios nos vuelve a poner en una encrucijada. Dios nos vuelve a poner en su hábitat de milagros. Le dice al pueblo de Israel: mire, es un ejército. ¿Qué era? Yo quiero que usted se imagine, no había agua. Tenían que enfrentarse a sus grandes enemigos. Eran como langostas, dice la Biblia. Eran ejércitos los que eran innumerables. Y Dios le dice al pueblo de Israel: las pocas fuerzas que ustedes tienen, no las utilicen para defenderse con sus armas, utilícenlas para acabar en el valle estanques. Es una locura que si usted va a ir a la guerra, usted ponga a trabajar a sus hombres para cansarlos. Pero Dios le dice: yo quiero que ustedes me hagan caso, empiecen a cavar estanques. ¿Cuántos estanques? Qué linda, están conectados con la palabra. ¿Cuántos estanques? Muchos. Y Dios dice: no tienen ustedes que esperar el viento, porque el valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestros ganados. Y uno dice: de verdad que esto no tiene lógica. ¿Cómo puede ser que yo esté esperando que se me llene la piscina y no vaya a llover? ¿Cómo puede ser que yo esté esperando llenar un recipiente de agua donde no hay lluvia? ¿Alguien está conmigo? Pero la Biblia dice, ¿cómo? La Biblia dice, escuche bien, verso que sigue. Y esto es cosa ligera. Dice Dios: esto que yo le estoy diciendo a ustedes es fácil para mí. Oye, ¿qué clase de Dios tiene usted? Que lo que usted y yo vemos milagroso, poderoso, Dios dice: eso es muy sencillo para mí. Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, porque aparte de lo que voy a hacer, entregaré también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra estéril. Aconteció pues, cuando le dije que Eliseo dio la palabra: mañana a esta hora comeréis harina, compraréis. ¿Esta palabra para cuándo es? ¿Para cuándo? ¿Alguien cree que mañana puede tener un mejor día? ¿Alguien cree que mañana comenzará su mejor temporada? ¿Alguien cree que mañana verá la gloria de Dios? ¿Alguien cree que mañana Dios se acordará de ti? Mañana tendrás un diagnóstico positivo. Mañana se termina la sequía. Mañana se termina el día de las lágrimas. Mañana vas a reírte. Mañana vas a ver el favor de Dios. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, cuando se empieza a adorar, cuando empezamos a sacrificar, aquí vinieron aguas. ¿Por dónde? ¿Vinieron del cielo? ¿Vinieron por causa de la lluvia? No, mire el milagro. Vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que el milagro es tan impresionante que los estanques se llenaron de abajo hacia arriba. No, yo creo que usted no me escuchó. No se llenaron como tiene que ser, de arriba hacia abajo, sino se llenaron de abajo hacia arriba.
Toque al que está en la paz y diga: ríete, pero Dios hará lo mismo contigo. Va a hacer cosas que te van a dejar boquiabierto, sorprendido. Vas a decir: ¿cómo sucedió? ¿Pero de dónde? ¿Cómo pasó? Y tú vas a decir: es la mano poderosa de mi Dios que se acordó de mí. Mañana comenzaré a vivir mi mejor temporada. Póngase de pie. Me gusta cuando usted se pone así. Oiga, yo quiero que usted piense esto, hijo. Ellos estaban esperando ver la lluvia, decían: pero ¿y ahora de cómo se va a llenar? Y de un pronto a otro ven las estanques llenos de abajo hacia arriba. El milagro no quedó ahí. ¿Sabe cómo termina el milagro? ¿Quiere saberlo? Se lo digo otro día. Los enemigos que estaban esperando atacarlos a ellos vieron un espejismo. Usted sabe que en el desierto hay espejismos. La gente ve a través del calor del sol, ve agua, ve manantiales. Los enemigos empezaron a ver en el agua el reflejo como de sangre. ¿Qué vieron? ¿Y qué era? Agua. ¿Y qué vieron ellos? Escúchame, no hay nada más poderoso que la sangre del Cordero que fue derramada para ti y para mí. El enemigo sabe el poder de esa sangre. El enemigo le huye al poder de la sangre. El enemigo sabe que la sangre le puso un fin a la enfermedad, un fin a la muerte, un fin a la perdición, un fin a la condenación. Hay una sangre que terminó con tu enemigo y mi enemigo. Ay, yo no sé si le estoy hablando a alguien. Hay una sangre que le puso un final al reino de las tinieblas. Y cuando los enemigos vieron el agua como sangre, se asustaron y dijeron: mire, en Israel hubo un caos, y dice la escritura que al salir unos corriendo contra otros se mataban unos a otros. Israel no tuvo que pelear esa batalla, porque el Dios que hace maravillas, hace cosas grandes, los liberó con mano poderosa. No solamente les dio agua para beber, sino que se cumplió la palabra de que talarían árboles, destruirían a sus enemigos. ¿Cuándo? Mañana. Levante su mano si usted necesita un milagro mañana. Levante la mano si usted cree que Dios es capaz de hacer cosas grandes en su vida. Yo no sé cuál ha sido su batalla, yo no sé cuál ha sido su prueba, yo no sé qué usted necesita. Yo lo único que vine a decirte es que el Dios que hace maravillas está aquí y puede hacer que tu boca se llene de risa, como lo hizo con Sara y con Abraham. Viejitos estaban muertos de risa diciendo: Sara, Dios lo hizo. Sarita, Dios lo hizo. Y Sarita les decía: ay, viejo, Dios lo hizo. ¿Alguien puede entender que tenemos un Dios muy grande y poderoso? Si usted necesita un milagro, yo quiero orar por usted. Levánteme su mano. Padre, en el nombre de Jesús, mira las manos de aquellos que necesitan una respuesta, un milagro. Yo quiero profetizar que mañana un milagro va a venir. Una llamada, un nuevo trabajo, un nuevo ascenso, nuevas ventas, un nuevo negocio, una respuesta, Dayana. Quiero creer, Josué, que mañana habrá una buena respuesta, una buena noticia. Quiero creer por alguien que vino hoy aquí y dijo: pastor, vine por la segunda parte de este mensaje y Dios me habló de que tengo que confiar, tengo que creer, porque algo grande sucederá. Gabriel, algo grande sucederá. Don Mario, algo grande, Leiber, Dios está planeando para ti. Algo grande viene de parte de Dios, hijo, hija. Mientras usted adora, un minuto y nos vamos. Solamente adoramos y nos vamos.